Buenas noches para todos, para los panelistas, para el público asistente. Bien, yo preparé una presentación básicamente centrada en los procesos de juicios políticos vinculados a los presidentes de la República hasta el de González Macri. No voy a entrar en el de Fernando Lugo de junio del 2012, porque creo que los demás panelistas se van a referir con mejor suficiencia a ese tema, ¿verdad? Para empezar, a mí me gustaría ir con la esencia del origen de esta figura jurídica, política, que se estableció por primera vez en la Constitución de los Estados Unidos. En la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica a fines del siglo XVIII. Y esta es la única lectura larga porque me parece sumamente interesante. Es uno de los artículos de los llamados federalistas. Ustedes se recordarán que los federalistas fueron John Madison, John Jay y Alexander Hamilton, que son considerados los padres de la Constitución de los Estados Unidos, que a través de un seudónimo de Publio habían publicado en un periódico de Nueva York, el Correo de Nueva York, una serie de artículos donde se discutía lo que la Convención Constituyente estaba dando como texto constitucional de los Estados Unidos. El 7 de marzo de 1788 ellos escribieron sobre las atribuciones que tenía el Poder Legislativo para iniciar un proceso de destitución y erigirse en tribunal sobre los funcionarios públicos. Y decían, un tribunal bien constituido para los procesos de los funcionarios es un objeto no menos deseable que difícil de obtener en un gobierno totalmente electivo. Su jurisdicción comprende aquellos delitos que proceden de la conducta indebida de los hombres públicos o, en otras palabras, del abuso o violación de un cargo público. Poseen una naturaleza que puede correctamente denominarse política, ya que se relacionan sobre todo con daños causados de manera inmediata a la sociedad. Por esta razón, su persecución raras veces dejará de agitar las pasiones de toda la comunidad, dividiéndola en partidos más o menos propicios o adversos al acusado. En muchos casos se ligará con las facciones ya existentes y pondrá en juego todas sus animosidades, prejuicios, influencia e interés de un lado o de otro. Y en estas ocasiones se correrá siempre un gran peligro de que la decisión esté determinada por la fuerza comparativa de los partidos, en mayor grado que por las pruebas efectivas de inocencia o culpabilidad. 1788, los padres de la Constitución norteamericana. Por eso, después justificaban, es una inscripción mucho más largo, está en internet para quienes les interese, se puede bajar el libro. Decían que para poder destituir entonces a un funcionario, lo que se necesitaba era una mayoría calificada de 2/3, tanto para acusarlo como para destituirlo. Pero es sumamente interesante. Entonces, ¿cuándo empieza el juicio político en el Paraguay? El juicio político en Paraguay se establece a partir de la Constitución de 1870, que es una constitución de corte liberal que establece efectivamente esa división en 3 poderes del Estado. Antes ya se había establecido por la ley que establecía la administración política del Paraguay de 1844, con la cual Carlos Antonio López y Francisco Solano López habían gobernado. Pero esta constitución de 1870 es la constitución estrictamente liberal que siguió el modelo que hasta ese momento era el modelo norteamericano, copiado del modelo argentino. Entonces, el país estaba en crisis, pero los padres constituyentes de 1870, hay gente que cuestiona la legalidad y legitimidad de esta constitución, pero estuvo vigente 66 años, fue la constitución que más tiempo estuvo en vigencia dentro de nuestra historia política. Fue una constitución que se dio mientras el país estaba todavía ocupado por fuerzas extranjeras. En el artículo 50 de esa constitución habla de las atribuciones de la Cámara de Diputados. Y dice, solo ella ejerce el derecho a acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, sus ministros o los miembros del Superior Tribunal de Justicia y a los generales de su ejército armado en las causas de responsabilidad que se intente contra ellos por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, etcétera, etcétera. La causa tendría que tener, obviamente, lo que estaba establecido, la mayoría de 2/3 partes para la acusación. En el artículo 56, con respecto a las atribuciones de la Cámara de Senadores, decía: al Senado le corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados.
debiendo sus miembros prestar juramento para ese acto. Cuando el acusado sea el presidente de la República o el vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, el Senado será presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Eso es algo que en la Constitución del 92 ya no se establece. O sea, cuando el presidente era juzgado, dirigía el proceso el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que es lo que hoy sería la Corte Suprema de Justicia. Nadie podrá ser declarado culpable sino por la mayoría de 2/3 de los miembros presentes. Hoy en día eso ha cambiado. En la Constitución del 92 se establece que para destituir y declarar culpable a un funcionario sometido a juicio político se necesita las 2/3 partes del total de miembros de la Cámara de Senadores. En aquella época solamente con los presentes. En el artículo 57 se establecía, asimismo, el artículo 57 se establecía que su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado e incluso podía declararlo incapaz para ejercer algún tipo de cargo público y tendría que ser, si era encontrado culpable de algún delito común, sometido a los tribunales como cualquier otro ciudadano. ¿Cuál fue el primer juicio político que se realizó en la historia política del Paraguay? El primer juicio que se realiza va a ser al ministro de Hacienda, Juan Bautista Gil, del primer presidente que ejerció efectivamente, que era Cirilo Antonio Riverola, elegido en agosto de 1870. Las primeras cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se conformaron en las elecciones realizadas en febrero de 1871. El 18 de agosto de 1871, la Cámara de Diputados, por amplia mayoría, acusó al ministro de Hacienda, Juan Bautista Gil, de malversación de fondos. El Senado se constituyó en tribunal y lo declaró culpable y remitió al Poder Ejecutivo la destitución y la inhabilitación del ministro Gil para ejercer cargos políticos y cargos públicos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que Rivarola no va a destituir a Gil, lo va a mantener en el gabinete en abierto desafío a las cámaras del Congreso. E incluso el 13 de octubre de 1871 va a solicitar él, como presidente de la República, una reconsideración sobre el proceso de destitución en una carta dirigida al Senado de la Nación. En esa carta, bastante larga, dice: no sostiene el Ejecutivo que el acusado tenga derecho a apelación ante otro tribunal, desde que no hay otro superior al de la Cámara. Pero si sostiene que tiene derecho a apelar en grado de súplica, ¿quién se atrevería a sostener que, no habiendo tribunal superior de esa Cámara, fuera inapelable su fallo en primera instancia? El Senado se ratificó de que la Constitución no establecía ningún recurso para la revisión de esa condena. Por lo tanto, 2 días después, en respuesta a la decisión del Senado de mantener la destitución de Juan Bautista Gil, el presidente Cirilo Antonio Riverola firma un decreto por el cual disuelve las cámaras del Congreso, cosa que no estaba permitida por la Constitución. En el artículo 1 de su decreto dice: cesan en su carácter y funciones legislativas los miembros presentes de ambas cámaras que componen el Congreso Legislativo reunido el 25 de febrero, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Que en el artículo 2, lo más llamativo de esta decisión, que evidentemente era arbitraria e inconstitucional, y Rivarola lo sabía, decía que estaban exceptuados de esa destitución todos los diputados y senadores que habían firmado manifiesto a favor de Gil en un diario publicado que era El Pueblo. Los demás, los opositores, disueltos y vueltos a llamar los cargos, porque hay que recordar que en aquella época las convocatorias eran uninominales y por distrito. Entonces los que eran leales se mantuvieron en sus cargos y los otros fueron destituidos. Se convocaron a nuevas elecciones ese mismo día y se publicó un largo manifiesto a la nación. En ese largo manifiesto, Rivarola dice: sé también que al dar el decreto de disolución de las cámaras, me encuentro fuera de la Constitución, porque ella no previó, pero creo lealmente que, lejos de colocarme en antagonismo con ella, ese hecho está virtualmente en su espíritu, como en la índole del sistema representativo, ¿verdad? Finalmente se hicieron las elecciones, los opositores a Rivarola volvieron a ganar sus bancas y Rivarola, incitado por el propio Gil, en una conspiración, presenta su renuncia diciéndole: te vamos a rechazar la renuncia, vas a volver a ser presidente. Rivarola dejó la renuncia, se fue a su campo en diciembre de 1871 en Barrero Grande,
y después lamentablemente le comunicaron que sus amigos que le habían prometido que iban a rechazar la renuncia la aceptaron y pusieron en el cargo al vicepresidente Salvador Jovellanos. Pero no terminó ahí la vendetta, sino que finalmente después los propios senadores destituyeron al entonces ya senador Juan Bautista Gil. Lo destituyeron y lo expulsaron del país por haber participado en una conspiración de lesa constitución en contra de las cámaras del Congreso.